Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les anunciamos antes de los comerciales, vamos a tener hoy una entrevista muy interesante. Aquí todas las entrevistas son interesantes porque todas son de un tópico de salud y la salud es importante en todos los rubros, en todos los sentidos, en todas las ramas. Pero hoy tenemos con nosotros al doctor José Gabriel González. Él es internista y tiene muchos años de experiencia como internista y en el país ha sido de los que usan los tratamientos de vanguardia, ¿verdad? Y tenemos con nosotros hoy al doctor, quien nos va a hablar de un tema que a mí me parece, si no el más importante, uno de los más importantes que hemos tratado o que trataremos en este programa. ¿Por qué? Porque a cualquier consulta que usted vaya, de la especialidad que sea, de la enfermedad que tenga, usted tiene que ir preparado para la consulta. Y precisamente esto es lo que vamos a abordar hoy. Cómo prepararnos bien para asistir a la consulta con el médico. José Gabriel, bienvenido. De verdad que es un gran honor tenerte aquí. José Gabriel es un gran amigo mío, así que tenemos mucha confianza. Bueno, muy agradecido también de tu parte, de mi parte, para estar acá y poder comunicar un tema tan importante como tú mismo señalas, y que van a darse cuenta, los que los escuchen, la utilidad que le van a dar, no solamente el paciente, sino también el médico, que puede orientarse para poder tener una mejor relación con su paciente. Excelente. Entonces, la experiencia nos dice, o es lo que la mayoría de la gente dice cuando va al médico, siempre que sale, siente que no dijo todo lo que tenía que decir, que no hizo todo lo que tenía que hacer, como que no aprovechó la consulta al 100%. Es la sensación que queda muchas veces, ¿verdad? Hay muy poca gente como que se acuerda de todas las dudas que tiene o le surgen dudas después, entonces va a la siguiente consulta y se olvida de las dudas. Entonces, esto es más o menos en general lo que el paciente medio refiere, ¿no? Como que, oye, yo quisiera como, no, o sea, no, algunos dicen que es porque se ponen nerviosos, otros dicen que es simplemente porque se bloquean, otros simplemente por despiste, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede un paciente prepararse para ir a una consulta? Muy bien. Mira, lo primero es que de lo que vamos a hablar ahora, no hay un libro que te enseñe esto. A los médicos tampoco lo enseña. Se lo enseña el tiempo, la experiencia normal. Normalmente imitan lo que sucede en la especialidad que están haciendo, en la escuela que lo están formando. Y menos al paciente. Nadie al paciente le educa de qué hacer para las consultas. Yo tengo la experiencia de más de 30 años en la profesión como especialista y estoy encargado de un área de consulta en un hospital. Soy el jefe de consulta en el Hospital Gautier, además de mi consulta privada. Es decir, que con el tiempo he visto temas que parecen muy simples. Tal vez el médico inicialmente no le ve mucho valor a esto que estamos hablando, pero se va a dar cuenta, sí, que tiene valor si puede transmitírselo a su paciente. Si lo escucha este programa, que pueda utilizar estos tips que parecen muy comunes, muy simples, pero no son tan simples porque son muy útiles. Principalmente el médico que tiene muchos pacientes, que el tiempo tiene que hacerle que les rinda, por un parte. Porque un médico que tiene esperándolo 10 pacientes y tiene que calcular el tiempo para hacer una buena consulta. Una consulta no debe de ser de menos de 10 minutos, una consulta de un internista. Tal vez hay especialidades que ya pueden ser más ágiles y un seguimiento de consulta que en 5 minutos puede probablemente sacarle provecho. Pero una consulta bien hecha necesita no menos de 10 minutos. Yo le he dedicado a pacientes y le dedico a pacientes mucho más, 15 minutos y hasta media hora. Por lo tanto, ¿cómo sacarle provecho a una consulta? Y cómo el paciente le saca provecho a su consulta. Si va preparado. Pero para ir preparado, o escucha este programa, que no da tiempo para dar todos los tips, tal vez tengamos que hacerlo en otra ocasión, todos, pero sí vamos a poner algunos ejemplos como resumen, como esquema, que le puede servir tanto al paciente primero
y al médico para enseñárselo al paciente. Por ejemplo, un paciente que va a una consulta, en primer lugar, tiene que ir con datos específicos anotados de lo que quiere preguntarle al médico. No puede estar ocurriéndosele solamente un solo tema, sino que tiene que hacer un resumen de su caso clínico, lo que recuerda de su caso clínico, cómo es su tratamiento, qué usa, qué tenía para antes y qué se ha presentado de nuevo. Y eso tenerlo anotado o repasado. En primer lugar, eso es muy importante para el paciente. Y ganar el tiempo y después, como tú dices, que no salga y dice, se me olvidó decirle tal cosa. Pero si es un caso de primera vez, es diferente a un caso crónico que son enfermedades crónicas, que son las más comunes en consulta, sobre todo en medicina y las principales especialidades. Cardiología, endocrinología y dolor. Vamos a decir que enfermedades muy comunes en la consulta, o vamos a decir 4, sería la cardiología, que es la hipertensión y problemas cardíacos de algún tipo vascular. En endocrinología, sobre todo la diabetes, que es cada vez más frecuente, y es enfermedad crónica que necesita estar viendo al médico continuamente. En infectología, cualquier infección crónica, neumológica, por ejemplo, un EPOC, o una enfermedad respiratoria o un problema de fiebre, y el dolor, que abarca casi todas las especialidades, incluido neurología, que normalmente son las causas más frecuentes de consulta. Entonces, cada una debería tener un protocolo del que el médico le enseña al paciente a hacer lo siguiente. Seguimiento, por ejemplo, de la hipertensión, que es una causa. Eso de hacer una consulta cada 6 meses, cada 4 meses de hipertensión no es correcto. Un paciente lo menos que debe de verse ir a un médico, a su médico de cabecera, o cardiólogo o internista, debe de ser no menos de cada 2 meses, sino mensualmente, dependiendo de la estabilidad que tenga su presión. Entonces, en hipertensión, que es la patología más frecuente en la consulta, un paciente o el médico debe de enseñarle al paciente de llevar un registro de cómo ha estado su presión en los últimos 10 tomas de presión en ese mes, y si en 2 meses no menos de 20 tomas de presión anotadas. ¿Por qué razón? Porque tomar la presión solamente en el consultorio no es correcto, y corrijo a nuestra propia clase médica de que no es correcto, aunque las guías esto te dicen que sentado, parado, acostado, usted no puede decirle por un solo día de toma de presión usted está bien. Y tampoco puede cambiarle el tratamiento porque ese día que fue a consulta tenía la presión alta. Por lo tanto, una guía que es útil es que un paciente tenga su aparato de presión en su casa, o que vaya a algún lugar y se tome la presión por lo menos 2 o 3 veces en la semana, que cada mes va a tener más de 10 chequeos. Eso es una práctica muy útil porque va a decirle al médico si ese medicamento que está usando está funcionando adecuadamente. Porque un 30%, un 40% es mi tesis de un trabajo de investigación que voy a elaborar, que estoy elaborando. 30% de tomas de presión alta, más de 150-90, te está diciendo que el medicamento debe de revisarse y mejorarse. Si solamente tiene una toma alta o 2, entonces ya podemos esperar un poquito más. Eso es en hipertensión. Te puedo poner el ejemplo, entonces en diabetes es algo similar, una enfermedad crónica común. El médico debe de pedirle y el paciente llevarle por lo menos 5 chequeos de los últimos 30 días. Con 5 chequeos, un médico sí puede decir que tiene 3 valores que están por encima de los valores normales, que el médico debe de saber, y el paciente debe de saberlo también. 130 o más ya te da una idea de que hay que mejorar el medicamento. Y si es baja también el azúcar, también, porque entonces va acompañada de síntomas. Entonces, esas 2 controles en diabetes, enfermedad tan frecuente o hipertensión, ayuda muchísimo a que no te cambien la medicina sin necesidad. Qué penoso es que tú estás usando un medicamento, vas a otro médico y el médico dice, utiliza otro antihipertensivo porque ese día la tenía un poquito alta. Entonces eso no es correcto, el médico lo sabe y el paciente debe estar alertado de eso. Esto es ir preparado a una consulta. Ir preparado también, no puede ir a la consulta, le pregunten, ¿qué usted usa? Y no recuerde. Debe llevar la última receta o llevar mejor los medicamentos. Esto lo uso en la mañana, esto lo uso al mediodía, y esto gana que el tiempo
el médico lo utilice mejor y sepa, esté certero, porque si el médico no sabe qué está usando, ¿cómo va a cambiar un medicamento que no sabe qué estaba usando? Es decir, puede que esté cambiando por algo similar que no está funcionando. Entonces, esas son algunas tips de inicio de las enfermedades más frecuentes. Excelente. Entonces, entonces como primero lo que recomendamos fue anotar lo que se quiera preguntar. Lo segundo que dijiste o que trajimos aquí es la importancia de llevar, sobre todo las enfermedades crónicas, algunas mediciones para que el médico esté mejor orientado en la consulta. Y esta última que referiste, también que los tratamientos que uno está tomando o los lleve anotados en el orden que se los toma y en el horario que se los toma, o lleve mejor para el médico si él ve los productos, las cajitas o una muestra de lo que usted está tomando, para que él esté totalmente orientado y esté seguro de lo que es. Me parece unos tips buenísimos que además no creo que la gente no lo hace. O sea, no se educa. Creo que hace falta también de parte de nosotros, de los médicos familiares, los médicos internistas, los médicos generales, que somos los que estamos en la primera línea. O sea, bueno, los internistas no en la primera línea, pero educar a la gente para que aprenda a tomarse, a medirse o a acudir a los centros para que se tomen o midan, porque si el médico les pone un tratamiento y les dice vengan 3 meses, usted no se puede confiar. O sea, usted tiene que estar seguro usted de su salud. Entonces usted tiene que medirse varias veces para ver si el tratamiento realmente está haciendo efecto o no. El paciente debe de conocer, no hay ningún secreto, el médico no puede tener un secreto para el paciente. Mientras mejor domine la enfermedad, conozca su enfermedad el paciente, mejor le va a ir. Entonces es una necesidad de que el médico eduque al paciente en su enfermedad, en todos los datos importantes, sobre todo qué va a hacer cuando esté en la casa, cuándo es peligroso lo que está pasando con su salud. Síntomas de sudoración, de mareo, de falta de fuerza, de una forma brusca, está perdiendo el conocimiento en algún momento, puede ser síntomas de baja presión o de baja azúcar, que siempre cuando la glicemia en un diabético alcanza un número como 70, 75, 80, 85, que es normal para una persona sana que no es diabético, para él puede ser bajita, porque tiene síntomas y el síntoma te está reflejando eso. Entonces, usted tener un aparatito para medirse con el dedo, con una gotita de sangre en su casa, es una práctica que debería tener todo paciente diabético que debe de estar. Y esas son cosas que parecen muy sencillas, parece común, cualquier médico me está escuchando y sabe que eso es así, pero el paciente no lo sabe. Y gastar la inversión en un glucómetro, un glucotest en su casa con sus tirillas, es una inversión muy valiosa porque le está diciendo a usted si es una emergencia lo que está pasando con su síntoma o no lo es, relacionada a la diabetes en todo caso. Claro. José Gabriel, voy a aprovechar acá para... dicen que no es bueno, los pacientes mismos diabéticos, que no es bueno medírsela todos los días porque se puede infectar la herida. Me parece que es un... Bueno, todo depende, si está descompensado, y eso lo hacen en las clínicas, en los hospitales, cuando un paciente descompensado lo hacen hasta varias veces al día si es necesario. Exactamente. Entonces eso no es, depende de la compensación. Un paciente que está más o menos estabilizado, como yo dije, 2 chequeos a la semana en ayuna, no va a hacer ningún daño, en ningún sentido. Sí, y va a acumular más de 8 chequeos al mes, que le va a dar una información valiosísima, aparte de otros valores como hemoglobina glicosilada, que ya está probado, que te dice cómo ha estado en los últimos 3 meses. Pero estos 8 valores, o 5 valores por lo menos, en ese mes, le da al médico qué está pasando en la última semana, en los últimos días, que no se relaciona tanto a la hemoglobina glicosilada, sino a lo que ha pasado, inclusive con la dieta de esos últimos días. Por ejemplo, claro, ahora en Navidad, lo que sé yo, que se comió un poquito más, entonces tú puedes decirle, pero esta está un poquito alta, y él se va a recordar más fácil que
comió Que fue mal comió algo. la cena pasada, el día pasado, ¿entiendes? Entonces, Excelente. es muy importante los controles. Hay una falta muchas veces en los protocolos, en las guías, de insistir en esto, porque medicamentos buenos tenemos para la presión, que te la controlan con casi seguridad en un gran porcentaje, pero la gente se sigue muriendo de hipertensión y de infartos y de ACV. ¿Por qué está muriendo aún viendo buenos medicamentos? Precisamente porque tienen un desconocimiento del ladrón que está trabajando al acecho, y hay que estar acechándolo, y esos son los controles. Exactamente, o sea, los controles son el mejor elemento, incluso más que una prueba de un mapa, por ejemplo, ¿verdad? Claro, porque el mapa es muy útil, pero tú no puedes estar haciendo a todos los pacientes un mapa cada consulta. ¿Entiendes? No es práctico. El mapa sirve para diagnosticar una nueva hipertensión, decirte que está alta, pero no te asegura el seguimiento reciente, vamos a decir. Te dice lo que pasó ese día, porque son 24 horas, y qué está pasando, que puede estar relacionada hasta por un problema, quién sabe, un problema ambiental, emocional, y puede ser de otro sistema, puede ser que sea el riñón. Entonces, otro consejo que voy a ligarlo, ya lo voy a ir avanzando, es en la consulta, cada paciente debería tener su pequeño récord o expediente médico reciente de lo que ha pasado en el último año de los estudios, y estudios importantes de años anteriores inclusive, muy importantes. Entonces, ese expediente, si el médico tiene su expediente en el hospital o en su clínica de su paciente, pero el médico se fue de vacaciones y usted va a otro médico, no puede poder utilizar ese expediente de ese hospital ni de esa clínica. Entonces, si el paciente tiene los resultados, una copia de lo que le pidieron últimamente, puede en una emergencia llevarlo, y eso es un consejo tremendamente útil, y ojalá muchos escucharan esto, porque eso facilita mucho al médico de emergencia o a un médico nuevo que está viendo un paciente que era de otro médico o otra especialidad, y él puede repasar con el expediente del paciente la historia. Y aprovecho aquí, José Gabriel, para decirle a los pacientes que incluso en los hospitales tienen derecho a pedir sus estudios, sus exámenes de laboratorio, sus resultados, las conclusiones de imágenes, ¿verdad? Para tenerlo ustedes. O sea, claro, todos tenemos derecho a tener nuestros estudios. O sea, no tiene por qué quedárselo la institución, ni la clínica, ni el hospital, ni el médico. Puede tener ellos los originales y ustedes quedarse con unas copias, no hay ningún problema. Pero si ustedes tienen las copias de sus estudios, eso va a ser para el médico, como está diciendo ahora mismo el doctor González, una orientación valiosísima, porque puede decir, por ejemplo, en el 2021 usted no tenía problemas de azúcar, en el 2023 sí tiene, o de hipertensión o de lo que sea, y eso va a ser una orientación grandísima, porque no es lo mismo estar con desórdenes de alguna enfermedad 10 años, que 5 años, que 2 años, que 1 año. Es totalmente distinto el abordaje. Voy a poner un ejemplo de 2 estudios, uno no tan conocido y otro muy conocido, que son el electrocardiograma, por ejemplo. Todo paciente ya adulto debe de tener un electrocardiograma relativamente reciente hecho, puede ser hasta de 1 año, para que si un día tiene un dolor de pecho, lo que sea, y le hacen uno nuevo y ven un cambio de importancia, o van a darse cuenta que el patrón que tiene, si es un paciente ya con enfermedades conocidas, cardiovasculares, con cierto riesgo, ven que no ha habido cambios mayores. Eso es importante. El paciente debe de tenerlo, y para llevarlo a la emergencia, para poder el médico, porque posiblemente en ese hospital o en esa clínica no tienen acceso a ese electro último que le hicieron, pero el paciente lo llevó. Claro. Y eso va a ayudar muchísimo a decidir, no, esto es viejo o esto es nuevo. Entro en el electro. Otro ejemplo, en nefrología, la función renal, la creatinina, por ejemplo, si hay una variación de 0.3 comparado con el último valor de hace 2 días que se le hizo, o hace una semana, y hay un aumento de 1.5 veces el valor anterior, ya te está diciendo que el riñón está fallando, porque eso no debe de pasar. La creatinina no es mucho conocida, es un índice de filtración que el médico conoce y es un valor importante.
un valor que recientemente lo tenía normal y ha estado creciendo ese valor que debería estar en 1, por ejemplo, 0.8, 1, y ya me subió a 2 o a 1.8 y después me sube a 2.2, ya me está hablando de algo que hay que actuar rápido porque va a fallar ese riñón si tú no actúas a tiempo. Sí, y eso solamente se puede saber si usted tiene los estudios. Los estudios. Porque si no, nadie lo puede saber, ¿no? Bueno, yo creo que han sido o están siendo estos tips valiosísimos, ¿no? Anoten, amigos televidentes, hemos dado ya varios, 5 o 6, para tener una consulta estupenda. Fíjense que todo esto nosotros lo estamos alargando en esta media hora que tenemos, pero en realidad, si usted ya con los estudios, con las medicinas, con las preguntas que vaya a hacer, usted en 5, 10 minutos tiene una estupenda consulta. El médico está totalmente enfocado en su historial médico y puede darle un diagnóstico mucho más preciso y un tratamiento mucho más adecuado a usted en mucho menos tiempo que empezarle a sacar, ¿verdad? Porque, y me van a disculpar, pero a veces ustedes llegan a la consulta, sí, a mí me dijo el doctor que yo saqué algo en el otro electro, que yo no sé qué, eso es importantísimo. Claro. Entonces usted no puede decir eso así como de buena primera, como, sí, saqué algo que yo no sé qué es, ¿no? Porque eso es, algo en el electro siempre es importante, ¿no? O, sí, yo he sacado, yo creo que yo tenía alta la creatinina o el azúcar, pero ahorita la tengo normal, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber, o sea, si el médico lo estuvo tratando un tiempo con eso, porque ahora está normal y antes no estaba. O sea, todas esas cosas yo creo que son muy importantes, José Gabriel. Así mismo es, así mismo es. Así otro estudio de imagen, una sonografía, te dice que el riñón está más grande de la cuenta o más pequeño comparado con la última. Una radiografía de pulmón que tuvo un proceso y quedó una fibrosis después de ese proceso o no, ya se resolvió. Sí. Todo es muy importante. Y digamos que hay estudios que pueden ser descartados. Por ejemplo, un hemograma, ¿cuánto tiene de vigencia un hemograma? Ahí está, depende del caso. El hemograma es prácticamente un estudio que debería de hacerse casi de rutina, diría yo, hasta cierto punto, porque usted va con un estado, qué sé yo, tal vez le ha perdido el apetito, está comiendo menos, cualquier síntoma, un escalofrío que le dio, quién sabe si elevó en poco tiempo, en los últimos 2 días, elevó los glóbulos blancos y ya sabe que una bacteria, o bajó demasiado los glóbulos blancos y las plaquetas, entonces te está diciendo que algo reciente que está pasando. Entonces, un hemograma, no te puedo decir la precisión de qué tanta vigencia tiene, depende del caso. Claro. ¿Entiendes? Depende del caso, pero ya es una persona que sabe que ha tenido anemia antes, ¿verdad? Sí. O enfermedades específicas antes, ya tú le das un seguimiento al tratamiento, si ha mejorado o no ha mejorado. Exacto. No, sí, porque muchos pacientes llegan a la consulta de medicina familiar diciendo, es que todo el mundo pide hemograma y a cada rato pide hemograma, pero es que el hemograma da mucha información y cambia, o sea, puede cambiar muy drásticamente, como tú estás diciendo, en 48 horas, 72 horas, un hemograma puede ser totalmente distinto. Evidentemente, si hay una enfermedad infecciosa o una enfermedad que descompensa, todavía más, ¿no? Entonces, por eso es que hay estudios que se piden. Hay estudios que usted nunca debe desechar, ¿no? Porque, por ejemplo, un hemograma de hace 2 años, si está normal, pues no pasa nada, ¿no? Pero cada vez que se toma una tomografía, se hace una colonoscopía, se hace una gastroscopia, yo creo que las conclusiones de esos estudios usted tiene que guardarlos siempre y mostrarlo en todas las consultas. Hay algunos estudios que deben de hacer una resonancia del cerebro, por ejemplo, cerebral o lo que sea. Eso puede tener para poder comparar, óyeme, esto no estaba hace 2 años y aquí aparece algo que no estaba. Exacto. Puede ser que usted haya comido algo los últimos 3 meses, un cerdo que no estaba bien cocido y tiene un parásito en el cerebro. Entonces ahí va a aparecer comparado con el anterior. E incluso, amigo televidente, cuando a usted le digan que su estudio está normal, esté tranquilo, porque muy posiblemente esté normal, pero guárdelo, porque a lo mejor, si más adelante aparece un estudio alterado, resulta que usted puede comprobar que no se veía o no se notaba
el incipiente comienzo de esto que está pasando, pero ya sabemos que hace 2, 3, 4, 5 años que usted hizo ese estudio, ya eso estaba ahí o no estaba ahí, que es todavía mejor y más, o sea, todavía nos orienta más a un cuadro agudo, ¿verdad? O a un cuadro crónico. O sea, la diferencia es muy grande. Por eso es que ese tipo de estudios, de imágenes, hay que guardarlos. O sea, hay que guardarlos y traerlos siempre a sus chequeos, ¿no? José Gabriel, en este tiempo que nos queda, me gustaría que nos dijeras, como parte de estos tips, cada cuánto, si uno está sano, ¿verdad? Y según edades, cada cuánto hay que ir al médico. Es importante saber lo de las edades. Los niños muy pequeñitos, se sabe que ya no estoy, bueno, como médico en conocimiento, uno sabe que los niños entre acabados de nacer hasta los primeros 3 años, su consulta debe de ser relativamente frecuente, depende. Mensuales. Sí. Y mensuales y más frecuentes, depende de lo que tenemos entre manos. Pero yo creo que toda persona no puede pasar un año sin verse no menos de 2 o 3 veces con un médico. Aún se sienta bien, 2 o 3 veces. Y 2 o 3 veces que sencillamente va y le lleva estudios básicos, lo pide, ¿no? Estudios básicos generales que saben, que sea orina, el hemograma, la misma glicemia, y depende de la edad, ya el colesterol, ahí ya desde los niños muchas veces ya y familiarmente ya comienzan a tener valores, y si sobre todo si la mamá tiene una que se llama hipercolesterolemia familiar, en la cual el colesterol puede estar en la madre, que ya tiene 40, 50 años, tiene valores de 280 y 300, muy probablemente sus hijos tengan unos valores de 220, no menos que ella, pero ya una tendencia, ese joven, adolescente y joven de 20 y tantos de años, que ese paciente, ese hijo suyo, debería ya comenzar preventivamente, está probado que debe de comenzar a usar estatinas, y eso no lo saben muchos médicos, mucho menos los pacientes, y eso evita que cuando tenga 40 y 50 años, esa placa en la coronaria dé un problema. Entonces ya tú previenes a tu hijo desde temprano por eso. Entonces quiere decir que los estudios van a ir dependiendo, como tú dices, de la edad, pero los controles van a ser, depende de la patología también. Pero vamos hablando de personas sanas. Sí, personas sanas. Debe de tener, lo recomendable es realmente que tenga un médico de cabecera. Es otro consejo importante. Médico de cabecera, médico de confianza, le digo yo, pero hay pocos internistas puros, como en el caso mío, que me he dedicado a la enseñanza y a medicina interna, porque casi todos se van a una especialidad, neurología, gastroenterología, etcétera, y se concentran en su especialidad. El médico internista es el médico, como el caso mío, que es el director de la orquesta y te llegan los casos y tú sabes, tienes que tener el dominio de todas las especialidades y das el consejo correcto, para decirle, mira, te está pasando esto, creo que es esto, es mi diagnóstico, ¿verdad? Y esto es lo que debes hacer, pero vete entonces al gastroenterólogo que te haga un estudio, que yo no lo hago, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, una prueba de esfuerzo, en la especialidad que corresponda, ¿verdad? Es decir, el internista serio debe de ser el médico que oriente, que cuando usted tenga algo, lo llame y usted tenga la confianza, porque muchas veces uno llega a una emergencia, a un centro, y lo recibe un médico que tú no sabes la confianza que le puedes tener. Tú puedes confiar en el centro, pero el médico que está de turno, tú no sabes si es el mejor o no es el mejor. Cuando tú tienes a alguien de confianza que ya lo has probado y tiene años viéndolo una vez al año o 2 veces al año, ese médico se va a preocupar más por ti, claro, para darte seguimiento. Entonces esos son otros consejos que son importantes. Sí, es un dicho popular, no hay centro bueno ni malo, sino médicos buenos y malos. Exacto. O sea, porque en un buen centro te puede tocar un médico que no tenga experiencia, es justo en lo que tiene, o que te puede tocar un médico que tenga mucha buena experiencia o sepa qué hacer, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, José Gabriel, te doy las gracias, el tiempo se nos terminó, de verdad que ha sido, creo que un programa muy útil para todos nuestros amigos televidentes. Si siguen estos consejos, amigos televidentes, se lo van a agradecer en primer lugar, bueno, en segundo lugar los médicos, pero en primer lugar ustedes mismos, porque van a estar
mucho más centrados en lo que ustedes tienen, en lo que ustedes pueden tener. Van a ver que van a entender mejor lo que se les transmita, lo que se les diga y el porqué del tratamiento que se les da, ¿no? Y te lo agradecemos de verdad muchísimo el que nos hayas podido iluminar en este rato corto. Sé que no son todos los tips que pueden tener, pero creo que han sido los más importantes y los más necesarios para tener una consulta provechosa y exitosa. José Gabriel, te esperamos por aquí en próximas ocasiones porque la medicina interna es la rama de la salud que más maneja enfermedades y tratamientos, y por lo tanto tenemos mucho para conversar en este programa contigo y con toda la comunidad. José Gabriel, en caso de que alguien quisiera acudir a una consulta privada contigo, ¿dónde podría dirigirse? Yo tengo 2 lugares, uno que está en Gascue, se llama Centro de Oncología Médica Cenomed. Yo hago consultas personalizadas. Tienen que comunicarse conmigo, yo le doy la cita en el momento apropiado para el paciente y para mí. Y también en la clínica Cruz y Minian para un público que puede costear, es decir, que el costo de la medicina quiere que sea económica, porque ese es un centro para personas que necesitan ayuda y no pueden pagar una consulta en otro nivel, que han aumentado el precio mucho. Sí, últimamente. Bueno, muy bueno tener estas 2 opciones y es muy... son buenas noticias para nuestros amigos televidentes. O sea que ya saben, el que quiera dirigirse a una consulta más cómoda, pero un poco más adecuada a su presupuesto, puede ir a Cenomed. Sí. Y el que tenga problemas económicos y quiera ir igual a un médico, a un buen médico, puede dirigirse a la Cruz Minian y ver al doctor José Gabriel González. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo no? Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con otras secciones bien interesantes de Viva Mejor para todos ustedes.